8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Luis Calero, experto en temas energéticos, jurista, y el ingeniero Andrés Oquendo, el expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Frente a este desafío, la situación energética, la situación eléctrica, incluso en las últimas horas ha enviado un proyecto con ese carácter de urgente materia económica el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. ¿Cómo enfrentar, ingeniero Andrés Oquendo, este momento complejo, casi dependiendo de las lluvias? La política se circunscribe. Si llueve, si los ríos tienen más caudales, si hay más presión, funcionan bien las centrales hidroeléctricas. Viene el estiaje, que debió preverse, simplemente vienen los apagones, porque ese momento hay que desempolvar las centrales y actuar en emergencia. ¿Cómo afrontar y darle certidumbre con reformas al sector eléctrico? Ingeniero Oquendo, buen día. Buenos días, Miguel, buenos días. Bueno, sí es una pena lo que está sucediendo, el tener que depender de las lluvias para proveer la energía necesaria. Realmente es una pena. No hay exactamente una solución a corto plazo. El proyecto de ley que acaban de enviar, en realidad lo he estado revisando. No es que haya algo nuevo, son cosas que ya de una u otra manera se estaban haciendo, donde se promueve pues que se utilice eficientemente la energía, y espero que efectivamente ese sea el mensaje, ¿no? Que se promueve la eficiencia de la optimización del uso de la energía eléctrica, más no que no se use. Sí, que eso sería algo grave, porque estaríamos yendo en contra del progreso y del bienestar de los ciudadanos. El que existe un fondo para que se pueda garantizar el mantenimiento, el reemplazo de los equipos obsoletos, en fin, son cosas que no dejan de ser cosas que debieron haberse hecho hace mucho tiempo. Una de las partes importantes es que promueve el tema de la autogeneración, que eso sí es tal vez para mí la solución a más corto plazo, que indica o que promueve que nosotros, aprovechando el tema de que tenemos 16 horas de luz solar, podamos instalar paneles solares de nuestras casas y contribuir durante el día entregando energía a la empresa eléctrica, y que esa energía sea descontada de nuestra planilla cuando nosotros, a su vez, sobre todo en las noches, cuando tengamos que usar la energía de la empresa eléctrica. Creo que para mí esa es la alternativa más viable, y que ojalá este fondo promueva eso, el que de alguna manera te ayude a financiar a que tú puedas instalar paneles solares en tu casa, además de obviamente el reemplazo de equipos obsoletos, cosas que ya se ha venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, reemplazar los focos incandescentes por focos LED, neveras antiguas por nuevas. Eso ya se ha venido haciendo, pero en todo caso ninguna de ellas creo que sea una solución a corto plazo. Claro, efectivamente son soluciones al mediano plazo, como el caso de los paneles, pero, ingeniero Oquendo, en las condiciones de hoy no queda seguir dependiendo de las lluvias, nada más, para que no deje de haber un servicio eléctrico que casi en el país se ha destacado, cuando es un servicio que debiera otorgar el Estado, es su responsabilidad, agradeciendo que no nos corten la energía eléctrica hasta los primeros días de enero, ingeniero Oquendo. Sí, eso era, en realidad, era de preverse que iba a ocurrir eso. Lamentablemente, la ley eléctrica del sector eléctrico es una ley paternalista, en la que promueve de que el único que puede hacer inversiones, sobre todo en el tema de generación hidroeléctrica y su contexto, sea exclusivamente dependiente del Estado. De tal manera que el único que podía hacer una inversión, sobre todo en esos sectores, es el Estado. Cuando el Estado no tiene dinero para ello, pues no hay mucho que hacer, porque lo que cobran las empresas eléctricas en la tarifa, la tarifa que
nosotros pagamos, apenas alcanza para dar mantenimiento, y encima de eso, pues con las prebendas que existen en el sector eléctrico y los subsidios, pues prácticamente no hay dinero para que se pueda hacer planificar sustitución de equipos y creación de nuevas fuentes de energía. Quiero dar la bienvenida al doctor Luis Calero, jurista, experto en temas energéticos. ¿Cómo ve este panorama? Las soluciones muy difíciles, inmediatas, sino al mediano plazo. Esto pudiera englobar el proyecto urgente en materia económica que remitieron en las últimas horas del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Doctor Calero, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los oyentes. Mire, yo creo que el asunto hay que tratarlo de una manera bastante frontal. Yo creo que está teniendo las consecuencias de la ineficiencia. Me refiero a lo del segundo paso, porque bien pudo ese gobierno haber puesto a punto el parque térmico, que es el que entra a suplir cuando se tiene los estiajes normales y corrientes estacionales en la cuenca amazónica. Entonces yo pensaría que ahí hay que establecer responsabilidades de manera clara y contundente, por un lado. Y eso se soluciona con cambios legales. No, eso se soluciona con una fiscalización que le corresponde a la Asamblea Nacional. Y eso es lo que debió hacerse, y eso es lo que se evitó, obviamente, cuando el señor Lazo disolvió la Asamblea Nacional. Yo creo que las cosas hay que decirlas con absoluta claridad. Existen entonces, miren, mi estimado Miguel, problemas estructurales y problemas coyunturales. Lo del estiaje va a ser pronto un problema coyuntural, un punto más agudo estiaje va a ser un problema coyuntural. Pero los problemas estructurales, eso de no prever la satisfacción de una demanda creciente, y demanda creciente, mire usted, cuando se ha forzado al sector camaronero a que utilice. Doctor Luis Calero, si me permite, vamos a seguir con la imagen, y mientras le formulo una nueva pregunta, vamos a conectarnos por el hilo telefónico, si nos permite. Doctor Calero, si esto no se ha tomado debida nota y se presenta esta nueva crisis, queda al descubierto también que debió tomarse en su momento las acciones que permitan enfrentar precisamente las emergencias, y no el momento de las emergencias empezar a afrontar y ver cuáles medidas se toman, y ahí están los resultados. No quedaba otra alternativa que el corte de la energía eléctrica, doctor Calero. Sí, mire, yo creo que debieron entonces, mire usted, para continuar, que no son más de 200 megas que debieron haberse incorporado. En este momento se asume que está en trámite, que ya se ha realizado la contratación, entiendo que con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para que concluya el proyecto de Toachipilatón y se pueda incorporar más de 200 megas. Sarapuyo ya entró con, entiendo, como 40, 50 megas, que es parte del SEMA Toachipilatón. El ingeniero Kendo me corregirá si estoy equivocado. Pero bien, entonces a lo que voy, mi estimado Miguel, es que existían asuntos coyunturales y existen asuntos estructurales. Desde hace más de 6 años no se han incorporado prácticamente proyectos ni medianos y peor aún grandes hidroeléctricos. Y hemos estado este rato con el tema de las energías renovables no convencionales, por ahí energía solar, claro, por ahí energía eólica, claro, biomasa, no sé, algo puede haber. Pero yo creo que la matriz energética en el país debe incluir proyectos de largo aliento. Tiene que preverse, obviamente, un crecimiento de la demanda, como yo decía. Mire lo que se viene cuando el sector camaronero se incorpore en su totalidad a la utilización del Sistema Nacional Interconectado. El asunto es gravísimo porque estamos hablando de un 20 megas.
porque cuando se les eliminó el subsidio, o se está en proceso de eliminar el subsidio a los camaroneros, ellos, al subsidio al diésel, ellos dejaron de la generación térmica con diésel y van al sistema nacional interconectado. Y ese es un requerimiento adicional. Pero bien, entonces mire usted, yo digo, no ha hecho falta, desde mi punto de vista, no hace falta nueva legislación. La Constitución y las leyes, la ley orgánica del régimen del sector del servicio público eléctrico permite la participación del sector privado. Y el propio sector privado tiene la posibilidad de presentar iniciativas. Las empresas públicas del sector eléctrico, lo que sucede es que no están actuando como tal. Las empresas están bloqueadas por un manejo irresponsable del gobierno central desde hace muchos años, que no les permiten manejar, como dice la Constitución y la ley, con autonomía sus finanzas. Tienen las empresas por decisión, por disposición constitucional y disposición legal, autonomía económica, autonomía financiera, operativa, etcétera, y no se les permite. Y las empresas eléctricas están a Voy a pasar con el ingeniero Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, mientras retomamos y mejoramos la señal en este diálogo en temas importantes con el doctor Luis Calero, jurista y experto en temas energéticos. El ingeniero Oquendo, si hay problemas coyunturales y estructurales, ¿cómo debiera articularse? Porque la mayor demanda es tener una política permanente que afronte, que corrija al mediano plazo los problemas estructurales, que no puede ser de la noche a la mañana, y que afronte evidentemente los problemas coyunturales como los cortes de energía eléctrica que hubo y que pudieran repetirse a inicios del próximo mes de enero. ¿Cómo afrontar estos dos frentes tan importantes, los problemas coyunturales y los problemas estructurales? ¿Cómo delinearse una política? Bueno, en realidad la política sí ha estado delineada de alguna manera. El problema es que no se ha cumplido, ¿sí? Y de hecho viene una nueva propuesta, un proyecto de ley que hace ordenar un poco más las cosas, pero el tema es que en realidad todo ha sido claro. O sea, en realidad lo que tenía que haberse hecho no se ha hecho, es evidente. O sea, no es un tema inclusive la nueva ley, para mí, de lo que he revisado, es acentuar algo que debió haberse hecho y que de una u otra manera estaba prevista. El que existe inversión del sector privado es algo que la ley, en verdad, sí lo permite. El problema es que es muy complicado hacerlo para quien quiera hacerlo, ¿sí? Entonces es como que si todo se proponga, pero en realidad no se den las facilidades para que esto ocurra. Entonces ahí sucede de que seguimos intentando, pero en realidad no se visualiza un camino claro para poder conseguirlo. Es claro lo que tenemos que hacer, inversión privada, y una de las inversiones privadas más importantes podría ser la de los ciudadanos, generando su propia energía y aportando al sistema de energía del país. Con eso tiene muchas ventajas, el tema de que se genera es de una generación a través de energías limpias. La otra es realmente enfocarse en temas de hacer infraestructura que tenga que ver con la cuenca del Pacífico, porque el problema es que nosotros tenemos mucha generación de parte de la cuenca del Oriente, pero muy poca de generación de la cuenca del Pacífico. Y cuando ocurren estos estiajes, todo el parque generador que tiene la cuenca del Pacífico debería estar siempre disponible. Ya lo mencionó el doctor Calero con el tema de Toachi-Pilatón. Sí, el tema de las termoeléctricas es un tema complicado. Nuestro parque termoeléctrico tiene más de 40, 50 años, e inclusive el renovarlo sería muy, muy costoso, y la eficiencia que tienen estas energías termoeléctricas es bastante baja. Entonces, prácticamente ahí en el tema termoeléctrico toca hacer nuevas inversiones, y que eso es a mediano plazo, ¿no? Considero que la situación por ahora
es tanto la parte estructural como coyuntural, es compleja, realmente es compleja, y lo que tiene que hacer ahí es tratar de que en realidad todas estas nuevas ideas sean viables, porque no es tema de falta de ideas. No es que no exista la suficiente capacidad no es cuestión de ideas, sino de decisiones políticas, tal vez, ingeniero Kent. Obviamente, decisiones políticas. O sea, eso es vital. O sea, la ley está, o sea, en realidad las cosas están ahí. Lo que tenemos que hacer es clarísimo. Sí, es claro. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Sí? ¿Por qué no lo han hecho? Inclusive muchos le echan la culpa a los profesionales, a los que estuvieron dirigiendo el tema eléctrico. Ellos saben lo que tienen que hacer. Yo he conversado con ellos y ellos saben lo que tienen que hacer. El problema es que todo el mundo está como atado de manos y no se pueden hacer las cosas, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que quitar, esos nudos, bajo una fuerte decisión política, y decir, oye, realmente vamos a hacer que esto avance. Y esto implica el hecho de que existe inversión privada, porque mucho de esto que no permite que se hagan las cosas es para impedir que venga inversión privada y el Estado siga siendo el soberano en el sector eléctrico, y eso no es correcto. A muchos les conviene que el Estado siga siendo el soberano total en el sector eléctrico, y eso no le conviene al país, porque el Estado no tiene la capacidad para mantener y hacer las nuevas inversiones que se requieren. Vuelvo con el doctor Luis Calero. Doctor Calero, usted nos venía explicando sobre los problemas coyunturales y estructurales. ¿Cómo afrontar en los dos frentes? Estamos abocados por los cortes de energía, dependiendo de las lluvias y la acción de las centrales hidroeléctricas, y por otro las estructurales, para ir sentando las bases. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, pero a futuro, para que no se repitan estas crisis, hay que ir sentando las bases de los cambios estructurales, doctor Calero. Así es, Miguel. Y mire usted, como si lo anterior fuese poco, tenemos un gobierno de coyuntura, que es un elemento pernicioso para una inversión extranjera. Una inversión privada mide los tiempos, mide las condiciones políticas, y se topa con un gobierno de transición, pues obviamente que no es muy llamativo como para poder realizar inversiones. Entonces todo este conjunto de elementos, este entorno, dificulta obviamente inversiones. Pero adicionalmente a eso, mi estimado Miguel, existe para mí en el país un sector privado apático y especulativo. Mire, yo creo que sí hay posibilidades de que pudieran, mire, respecto del parque térmico, coincido con el ingeniero que no es lo más eficiente, tiene sus limitaciones, la generación térmica, pero versus la inexistencia de energía, obviamente que es una gran solución, mientras no tengamos solucionado con sistemas de generación más eficientes. ¿Por qué el sector privado no ha propuesto el reemplazo del parque térmico en el país? Simple y llanamente es cuestión, inclusive, lo máximo que puede llegar a regulaciones por parte de la agencia correspondiente, modificar alguna regulación, pero ni siquiera se requiere modificaciones de carácter legal. ¿Por qué el sector privado no se hace cargo de reemplazar con sistemas más eficientes? Ciclo combinado entiendo que es más eficiente que consumir diésel o consumir algún otro derivado del petróleo, me parece a mí. Entonces, mire usted, sí creo yo que hay posibilidad. Son solamente cuestiones regulatorias, cuestiones reglamentarias las que deberían afinarse para que el sector privado proponga. Por ejemplo, insisto, reemplazar el parque térmico en condiciones mucho más eficientes. Pero bien, mire, en el largo plazo, obviamente existen proyectos. Mire, usted está pendiente Santiago y Cardenillo. Entonces estamos hablando entre ambos, entiendo, no sé, fase 1 les llamaron Santiago, con fase 2 y todo, estamos hablando de más de 3,000 megas. Pues son dos proyectos de largo plazo, pero que es necesario ya continuarlo, porque hemos venido años con estudios que las consultoras para el diseño del concurso para el otro, que viene otro gobierno, otro ministro dentro del mismo gobierno le da de baja el concurso anterior, etcétera, etcétera. Ahí hay falta de seriedad y de continuidad en acción, porque es otro elemento.
cambios continuos de ministros, cambios continuos de gerentes, de funcionarios, etcétera, alteran totalmente el escenario y no permiten que existan inversionistas serios pudieran hacer propuestas para el país. Pero yo creo que es necesario, mire usted, con esta ley que acaba de aprobarse, más allá del contenido mismo de la ley que podría ser analizado en algunas facetas, más allá de eso, yo creo que la principal señal que se ha dado es que el diálogo, la concertación es posible en el Ecuador. Y mire que yo no soy partidario del señor Noboa, pero ese es un gesto de él, una acción política de él correcta. Entonces sí me parece a mí que es indispensable que de igual manera tengan que establecerse consensos para algunos elementos, como por ejemplo para los subsidios en el propio sector eléctrico, porque vamos que hay subsidios y hay subsidios, y las empresas como tales no resultan eficientes porque no reciben los ingresos que deberían recibir, y luego eso también es comparable con el tema del subsidio a los combustibles, que entiendo podríamos conversar más tarde. Entonces yo creo, mire, está bien, hay un proyecto de ley en este momento que debe de igual manera ser materia de consensos, pero en lo fundamental yo creo que debe continuarse con estos procesos de tratar de establecer acuerdos, diálogos para apuntalar los procesos de largo plazo, especialmente en el sector energía. Y cuando hablo del sector energía, estoy incluyendo al sector eléctrico, estoy incluyendo al sector petrolero, porque esa es la visión que no tiene el país, una visión de energía como un elemento estratégico para el funcionamiento, para la economía del país, no solo para la caja fiscal, para la economía del país. Vamos a hablar más adelante, doctor Calero, temas subsidios también, pero esta inquietud del doctor Calero, que le traslado al ingeniero Andrés Oquendo, plantea por qué el Estado no delega al sector privado para que contribuya también en la solución de esto y contar con la suficiente fuente de energía para la energía eléctrica, perdón la redundancia. ¿Por qué no esta delegación y que el sector privado asuma, también comparta esta responsabilidad? Sí, como lo he dicho, o sea, la ley no impide, ¿sí? Pero es un tema regulatorio, es un tema de reglamento, como lo dijo el doctor Calera, que no facilita la inversión extranjera. El tema de la inversión extranjera tenemos que verlo a nivel regional. Fíjese cuánta inversión extranjera recibe el Ecuador respecto a nuestros vecinos, respecto a Colombia y respecto a Perú, ni siquiera lo comparemos con el resto. La inversión extranjera en nuestro país es bajísima comparada con el resto de la región, más aún con nuestros vecinos, y es igual y es similar para el tema eléctrico. O sea, es uno de los aspectos donde mayor inversión extranjera hay, sobre todo en el tema inversión extranjera, sobre todo en Colombia, es en el tema del sector eléctrico. Pero si aquí no llega la inversión extranjera, obviamente el sector eléctrico también tiene muy poca aporte del sector privado. Tienen muy poco aporte. Y es un tema que viene desde nuestra nueva constitución, en donde intentaba que el país sea el que tiene que ser soberano en muchas cosas. Y bueno, la soberanía en el sector eléctrico es algo que deberíamos nosotros verlo como un tema del pasado. Sí, está bien, pensamos que mientras el Estado sea el que construya las hidroeléctricas, vamos a tener energía barata, y eso no es cierto. Vamos a tener energía barata cuando haya agua suficiente, cuando haya suficiente lluvia. Cuando no haya suficientes lluvias, no vamos a tener energía barata, vamos a tener una energía extremadamente cara. Pero nos han hecho creer, nos han hecho pensar que mientras el Estado sea el que provee, el que genere, la energía va a seguir siendo barata. Y esto hace como que la gente piense, inclusive si yo quiero hacer una inversión en mi casa de poner paneles solares, decir, oye, pero no voy a ser competitivo contra ese valor de la energía, porque la generación de la energía a través de paneles es un poco más costosa de lo que costaría y el suministro eléctrico. Entonces habría que empezar a regular muchas cosas, y entre esas
son las tarifas eléctricas. Nosotros seguimos teniendo una tarifa bastante barata con respecto a la región. Y mientras no pensemos bien en el tema de que esta energía, no solo el costo de la energía, lo que nosotros pagamos, no solo debe cubrir el mantenimiento, sino debe permitir el crear un fondo para crear nueva infraestructura, no lo vamos a poder hacer. Y eso que no estoy hablando de los subsidios, porque tengo entendido que lo vamos a dar posteriormente. Pero los subsidios también es algo que mientras existan subsidios, donde hay subsidios, usted va a ver que no hay inversión privada, ¿sí? Porque nadie quiere invertir su dinero donde sabe que tiene algo que le va a impedir el que de eso genere utilidad. A ver, el tema de los subsidios, ¿cómo conectar esto con una realidad de la crisis eléctrica? Doctor Luis Calero, ¿cómo afrontar este desafío que ha sido muy difícil por la injerencia política que ha impedido asumir un análisis del tema técnico que permita que el país conozca que estas distorsiones no solo que generan una fuga de 3.000, 4.000 millones de dólares que pudieran servir precisamente para los sectores sociales, que pudiera sincerar, focalizando, por cierto, para los más pobres el tema de subsidios, pero no indiscriminadamente mantener esta distorsión, doctor Calero. Yo en eso soy de igual manera muy categórico. Los funcionarios públicos tienen que comenzar asumiendo que vivimos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica básicamente la vigencia de una normativa, y comenzando por la Constitución. Entonces la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, las resoluciones, las ordenanzas, etcétera, etcétera. La Constitución de la República, gústenos o no nos guste, establece con absoluta claridad que en el caso específico que estamos conversando, la energía eléctrica y la distribución de combustibles constituyen servicios públicos. Y esos servicios públicos han sido asumidos por el Estado ecuatoriano por mandato constitucional. Al Estado le corresponde entonces regular, administrar, controlar y gestionar esos servicios públicos. Y excepcionalmente delegar a la iniciativa privada, la que puede actuar a través de compañías de economía mixta o de manera directa. Y lo de economía mixta, valga decirlo, casi nunca se la utiliza. Pero bien, entonces el Estado tiene de igual manera, por disposición del artículo 314 de la Constitución, que regular que las tarifas y los precios de esos servicios públicos sean equitativos. Y entonces, ¿esto de equitativo qué significa? Y yo digo, en una más elemental concepción, lo equitativo es recuperar, que el proveedor del servicio recupere los costos de producción, por un lado, y por otro lado que obtenga una utilidad razonable precisamente para la sostenibilidad del servicio. Aquí no estamos hablando para obtener excedentes y repartirse entre accionistas, no. Estamos hablando de unos excedentes que permitiesen la sostenibilidad del servicio. Eso entonces implica hacer nuevas inversiones o pagar a los que realizan las nuevas inversiones, que en este caso pueden ser unos privados. Entonces, en ese contexto es que debería manejarse, con esa base constitucional, es que debería manejarse el tema de los subsidios. De ahí entonces nosotros podemos derivarnos y hacer análisis parciales. ¿Qué sucede con los subsidios en el sector eléctrico? ¿Qué sucede con los subsidios en el sector de los combustibles? Y rápidamente le digo, en el tema de los combustibles, obviamente que existen unos pronunciamientos del FMI, de los multilaterales, que están alineados en unos conceptos que no son precisamente los que establece la Constitución y que me he permitido señalar. Ellos utilizan algunos artificios de lo que significan las compañías y las finanzas privadas, como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad no es un elemento que tiene que entrar en juego cuando existe un servicio público. Por eso hay que remarcarlo, es un servicio público. Si no se quiere que sea un servicio público, el servicio eléctrico, la venta, la provisión de energía eléctrica, la provisión de combustibles, hay que proponer una modificación a la Constitución. Mientras ello no ocurra, son servicios públicos y hay que adecuarse a estas reglas. Entonces sí digo, costo de producción. Si importamos
ese es un insumo, el costo de la importación, pero como también producimos localmente, hay que hacer un promedio ponderado de los dos y establecer el verdadero costo de producción que tenemos nosotros para esos servicios. Si importamos energía de Colombia a 60 centavos, a 40, 50, y acá tenemos producción promedio a 10, bueno, hagamos una ponderación de igual manera, ¿sí? Entonces, ese debería ser, digo yo, el concepto que debería manejarse, porque no podríamos asumir y decir como en el mercado colombiano está a 60 centavos la energía, nosotros también establezcamos a 60. No. Vamos a establecer costos ponderados, vamos a establecer costos de producción, hablábamos más un excedente razonable para la sostenibilidad del servicio correspondiente. Ese tema, pero la reforma constitucional no va a ser simple. Sabemos las dinámicas políticas, la dinámica de la Asamblea Nacional, aunque, por cierto, este es un tema urgente. ¿Cómo podría implementarse esto, doctor Calero? Mire, no, yo creo que lo indispensable y que lamentablemente no se ha hecho, es ponerse de acuerdo en la metodología, en los elementos conceptuales como los que he señalado. Que podría estar equivocado yo, pero otro podría decir, no, este otro artículo de la Constitución dice esto otro, etcétera, etcétera. Pero lo básico es ponerse de acuerdo en esos elementos conceptuales primero. Esa es una premisa básica. Y luego de ello viene el análisis de la aplicabilidad de esos elementos conceptuales en la realidad de cada uno de los servicios. Y luego viene la cuantificación, recién la cuantificación con esos elementos. Porque se dan cuantificaciones un poquito a lo loco, ¿no es cierto? Alguna metodología de algún organismo internacional establece que es tal porcentaje o tal costo y vamos por ahí. Y que hay que tener como referencia los precios del WTI, nada más que los precios del WTI para el caso de combustible. No. Entonces digo, primero un acuerdo, y en eso debería consistir la primera parte del acuerdo, en los elementos conceptuales, en la metodología de cálculo, primero del costo de producción. Y luego es fácil establecer la diferencia entre el costo de producción y la tarifa o el precio de venta. Y esa diferencia de existirla es el subsidio. Y ese subsidio hay que ver cómo se lo trata. Y hay que tratarlo. Y para eso existe ya software, existen en cantidades como para poder focalizar de manera individual los subsidios considerando la situación personal de cada uno de los consumidores en los distintos aspectos. Yo creo que por ahí debería comenzar el gobierno del señor Noboa, reunirse con los sectores involucrados en el tema de subsidios y partir por los elementos conceptuales. A ver, esta inquietud, ingeniero Oquendo, de tocar de esta forma el tema subsidios, que hay que asumirlos con responsabilidad. Sin embargo, en el país no ha habido esa decisión política también para afrontar por temores de reacciones sociales o indígenas. ¿Cómo afrontar el tema subsidios? Partiendo de lo que decía el ingeniero Calero, analizando todo el proceso para ello. En el caso específico del sector eléctrico, es más aplicable el tema de los subsidios, de focalizar los subsidios, a diferencia del gas, de la gasolina, de los combustibles, en donde es muy complicado el tratar de focalizar en el sector eléctrico. Sí sería no sencillo, pero sería viable. Se podría hacer, ya que la focalización del subsidio podría hacerse en función del consumo, ¿sí? Y sabemos exactamente por cada medidor que se encuentra en cada casa, exactamente su localización, a qué sector pertenece, y de acuerdo a lo que este consumo implica, se podría aplicar el subsidio, o en algunos casos ya ni siquiera aplicar el subsidio. La estratificación de los sectores es algo que pues no se escucha muy bien, ¿no? No nos gusta mucho pensar en que nos van a ubicar en ciertos sectores, en ciertos estratos, pero ha demostrado tener buenos resultados y es algo que posiblemente tengamos que hacer, ¿no? Ubicar a la ciudadanía en estratos y según el estratos hacer el tema de los subsidios. Resulta eso más sencillo para el tema de la energía eléctrica, para el tema de
del consumo de agua. Entonces, esas partes yo pienso que sí son viables, son más fáciles de manejar. Yo no lo veo tan, digamos, sigue siendo complejo, pero no lo veo imposible de que no se pueda realmente enfocar los subsidios en el sector eléctrico. ¿Cómo debiera discriminarse, ingeniero Oquendo, este tema para que no aparezca siendo importante el sector eléctrico, no esta generalización a todos los sectores? Es de acuerdo al consumo y la ubicación, el sector donde se encuentra el medidor. De hecho, las empresas eléctricas tienen toda una planimetría de dónde están ubicados los medidores eléctricos y a qué grupo sectorial social pertenecen. Pero lo más importante es la cantidad de consumo. ¿Sí? Actualmente el subsidio es general, cuando en realidad podríamos hacerlo de tal manera que se pueda focalizar y existir una tabla en la cual se establezca de un consumo a tal consumo, es un consumo para una casa pequeña, luego para una casa mediana, y tomando en cuenta también el sector en el que se encuentra, podíamos iniciar la focalización de los subsidios. Eso es algo que tiene que hacer el país. Definitivamente los subsidios no pueden ser generalizados. Eso no conviene a nadie y se da lugar en el caso del sector eléctrico a fugas, a pérdidas negras que se llama. En el sector de los combustibles ocurre lo mismo, el contrabando. Los subsidios no pueden continuar. Si de algo deberíamos atacar nosotros es el tema de los subsidios. Y el focalizarlo, siempre ha habido problemas y falta de decisión política para aplicarlos. Pero creo, y lo creo realmente firmemente, que si empezamos en el sector eléctrico, es como el origen para empezar a focalizar todo el resto de en el sector eléctrico. Sí se puede focalizar los subsidios. Está un medidor que nos permite decir cuánto consume cada persona, y de acuerdo a ese consumo sabemos la capacidad económica que podría tener esa persona. Obviamente podríamos decir, oye, si yo vivo solo, vivo en un apartamento, mi consumo va a ser pequeño y posiblemente esté sujeto a que me dé un subsidio. No sé, también se evalúa se encuentra este medidor. Entonces, empecemos por ahí, empecemos porque este subsidio se pueda focalizar de una manera óptima, porque lo que existe actualmente es absurdo, o sea, todo el mundo un subsidio, eso no puede ser. Doctor Luis Calero, ¿por qué no empezar el tema de subsidios con el sector eléctrico? Hoy hay urgencias que va a bajar los costos y no seguir pateando la pelota hacia adelante, evitando siquiera analizar el tema, porque casi resulta un tabú el miedo, las amenazas, y sigue en esas condiciones, doctor Calero. Mire, Miguel, yo creo que los dos sectores son realmente importantes. Obviamente que hay la coyuntura en este momento del tema eléctrico, pero desde el punto de vista de la caja fiscal, mes a mes, cuando hay que hacerse las importaciones de derivados del petróleo, por ejemplo, hay también urgencias y hay problemas mucho más serios. Miguel, yo creo firmemente que hay que comenzar por sincerar precios, por sincerar costos, más bien hablaré con propiedad, por sincerar los costos de producción. Yo no creo que sea muy real los costos de producción de energía eléctrica, por ejemplo. El costo de producción de la energía hidráulica, yo no sé si ahí se están amortizando las inversiones. Yo no sé si están amortizando las inversiones de las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces me parece que hay que comenzar por sincerar los costos en los dos sectores fundamentalmente, tanto en el sector eléctrico como en el sector de hidrocarburos. Para sincerar esos costos, yo decía hace un momento, hay que ponerse de acuerdo en la metodología de cálculo. Y para la metodología de cálculo hay que partir de la premisa fundamental de las normas que rigen la actividad de cada uno de los sectores. Hasta ahí es facilito el asunto. Una vez establecida la verdadera valoración, la cuantificación de los costos de producción tanto de energía como de los hidrocarburos, entonces viene el establecimiento de las diferencias respecto de las tarifas o de los precios de venta de cada uno de los bienes y servicios. Y ahí pues viene ya
el asunto un poco más complicado, que es el determinar las metodologías para focalizar. Esa es una, porque hay otras propuestas, otros ejemplos que van por el lado de compensaciones. Si la tarifa o el precio es único, pero compensa el Estado a través de otros mecanismos a las personas que más necesitan o a las que pretende beneficiar con un subsidio, entre comillas. Es decir, hay algunos métodos que deberían ser parte de un consenso nacional. Pero creo que el punto de partida es propiciar un acuerdo, primero para sincerar los costos de producción, y luego el resto viene solo. Doctor Calero, al sincerar los precios de producción, de alguna manera van a evidenciar datos reales que permitan precisamente focalizar los subsidios. Pero por supuesto, y toda esa información debería ser pública, debería estar colgada en la página web de todas las instituciones. ¿Eso no existe en este momento? ¿No hay sinceramiento con las cifras? Para mí, en la mayoría de instituciones no existe ese sinceramiento. Mire, yo debo reconocer y alabar que en el sector eléctrico existe alguna información. Existen informes anuales, los balances energéticos, por ejemplo. Algunos discrepan de la metodología, etcétera, pero es una fuente, y quizás la única que uno dispone para poder hacer algún tipo de análisis. Lamentablemente está sesgado solo al sector eléctrico. O con preferencia en el sector eléctrico. Entonces yo creo que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a que todas las instituciones públicas tengan en su página web toda la información, toda, contratos, actos administrativos, informes estadísticos, todo debe estar ahí y permitirnos a los ciudadanos acceder para poder hacer nuestros análisis y propuestas correspondientes. Bien, muchas gracias por este análisis tan importante relativo al manejo del sector eléctrico, la crisis por los cortes de energía y también el proyecto que vamos a esperar, los contenidos del segundo proyecto urgente en materia económica que pretende abordar precisamente los temas y las reformas que incluso van, como bien decía el doctor Calero, hasta de una reforma constitucional. Muchas gracias, seguiremos hablando de esto al ingeniero Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, y al doctor Luis Calero, jurista y experto en temas energéticos. Muy gentiles, muy amables por atender a la revista de Opinión y Democracia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM Ya Viene el Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día.